El partido del presidente brasileño Jair Bolsonaro pide anular votos del balotaje del 30 de octubre. El Partido Liberal pidió el martes al Tribunal Superior Electoral que anule los votos de unas 280.000 urnas, alegando supuestos errores que le dieron la victoria a Luis Inácio Lula da Silva. En una denuncia firmada por el abogado Marcelo Bessa, el partido expresa que fueron comprobadas disconformidades irreparables de funcionamiento de 5 modelos de urnas y exige que se determinen las consecuencias prácticas y jurídicas sobre el resultado de la segunda vuelta electoral. Por su parte, el TCE respondió que las urnas objetadas fueron utilizadas tanto en la primera vuelta del 2 de octubre como en el balotaje. La formación basa su petición en un informe técnico realizado por especialistas en seguridad de datos del Instituto Voto Legal contratado por el propio partido. Según el texto, las inconsistencias no permiten comprobar el voto del elector. El Partido Liberal expresó que eso no significa que hubo fraude, sino que no hay seguridad de que las urnas sean creíbles, y aseguró que en los modelos de urna anteriores a 2020, Lula obtuvo una ventaja próxima de 5 puntos, mayor al resultado oficial de 50,9% contra 49,1%. Bolsonaro se ha mantenido prácticamente en silencio desde que perdió la reelección y no ha reconocido explícitamente el resultado, aunque autorizó la transición de poder. Bueno, y continúa su agitado curso la política latinoamericana, comenzando con el caso que acabamos de ver en el reportaje de Jair Bolsonaro del Brasil. Tenemos con nosotros al doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, exministro de Defensa de Bolivia y prominente abogado. Doctor Sánchez Berzaín, su opinión sobre lo que está ocurriendo ahora, los alegatos de Jair Bolsonaro. Bueno, son en verdad de su partido y yo creo que esto va a poder ser resuelto en el Brasil en el marco del Estado de Derecho. Los planteamientos que se escuchan son bastante serios. El secreto de una elección es que la gente vote y su voto valga. El secreto de las dictaduras electoralistas es que la gente vota pero no elige porque hay un sistema de fraude por medio. Yo creo que el Brasil tiene un mecanismo institucionalizado en el que simplemente el propio Lula debería ser el más interesado en garantizar la transparencia. Cuando hay una cuestión de este tipo, eso debería ser un tema de Estado, no un tema de disputa. Y yo espero que el Brasil lo trate así, porque si no, encima de que Lula llega al poder como un gobierno de minoría, que eso es lo que es, ejercer el poder bajo la sombra de que los votos no han sido adecuadamente contados o de que no hay transparencia o que ha habido fraude electoral, palabra que todavía no se ha pronunciado, sería muy grave. Pero se está dando un fenómeno interesante y es que son gobiernos que llegan al poder pero en minoría. El caso de Chile, el caso de Perú. Todos. A ver, ¿por qué pasa eso? El caso de Petro en Colombia. Sí, ¿por qué pasa eso? Porque la influencia del denominado socialismo del siglo XXI altera los mecanismos democráticos. Hacen dos cosas en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, en el Perú, en todo el sistema. Primero, institucionalizan la segunda vuelta y bajan el porcentaje para ganar la primera vuelta. Por ejemplo, si en la primera vuelta se gana con 45% y 10% de diferencia sobre el segundo, ya eres presidente. En Nicaragua lo bajaron a 35%. Al 35%. Entonces, han malogrado el sistema de la democracia para aprovechar las minorías relativas. ¿Y qué es lo que pasa? Por orden de llegada. El Perú, primera vuelta de Castillo, 17% acusado de fraude. Chile, primera vuelta de Boric, 25%. Colombia, primera vuelta de Petro, 26%. Entonces, la segunda vuelta obliga a que aparezcan con la mitad más uno de votos, pero no tienen mitad más uno ni en el Parlamento ni en el apoyo popular, y son gobiernos de minoría. Pero mucha culpa la tienen los que no salen a votar. Es que no es un tema de salir o no salir a votar, es un tema de que el sistema tiene que volver a su posición real, y yo creo que América Latina tiene que empezar a mirar el parlamentarismo como solución en vez del sistema presidencialista, porque en el sistema presidencialista... ¿El sistema europeo? Sí, España, el presidente es un rey por 4, por 5, por 6 años, hace lo que quiere en política exterior y fracasa en política interna, y cuando un presidente es malo, para sacarlo, golpe de Estado, y cuando es bueno,
bueno y que se quiere quedar por un periodo más, se queda con golpe de Estado. En cambio, en el sistema parlamentario, el jefe de gobierno dura el tiempo que tiene la mayoría. Puede ser una semana o puede ser 15 años. Nadie le ha dicho al ex primer ministro italiano Berlusconi que ha sido un dictador y ha gobernado casi 20 años. ¿Cómo ve el caso de México? Un país tan importante para el hemisferio y para Estados Unidos, con más de 3.000 kilómetros de frontera, que quiere modificar el INE, el famoso Instituto Nacional de Elecciones de México, a Andrés Manuel López Obrador. Mire, yo creo que lo peor que le ha podido pasar a México es un gobernante como López Obrador, que no respeta el Estado de Derecho, que ha convertido varios de los estados mexicanos en narcoestados, que ha mostrado una relación extremadamente servil a la dictadura cubana y al castrochavismo y al socialismo del siglo XXI, que ha roto la doctrina de la política exterior mexicana fundada en la doctrina Estrada para ponerse al servicio de las dictaduras y que está terminando con el Estado de Derecho. Yo creo que México tiene a resultas de su revolución mexicana dos grandes conquistas, entre otras. La primera es la reforma agraria, el derecho de propiedad, y la segunda es el voto efectivo no reelección. Y para eso necesita un instituto electoral absolutamente imparcial que nadie debería poder modificar. Lo que quiere hacer López Obrador es sin duda un atentado contra la democracia mexicana, que va a recibir la respuesta que ya está recibiendo, un repudio absoluto. ¿En qué va a terminar estas reuniones donde Petro lleva a cabo un plan de la paz total propuesto por él en su campaña, que no se ha explicado claramente qué es lo que es la paz total, y la intromisión en todo esto de Nicolás Maduro de Venezuela como facilitador o mediador de unas negociaciones de paz entre el ELN y el gobierno de Petro? Eso es una gran simulación, Oscar. Lo que está haciendo Petro con la política exterior de Colombia y con Colombia es utilizarla para lograr dos propósitos. En lo que llama plan de paz con el ELN, quiere legalizar a los criminales y meterlos impunemente en el escenario de la política, en lo que Colombia ya tiene experiencia con las FARC. O sea, aquí no se trata de sancionar a los criminales, se trata de liberarlos a través de lo que llaman un proceso de paz y de además habilitarlos en la política y convertirlos en senadores y sabe Dios en qué. Borrón y cuenta nueva. Primera cosa, pero ya hay experiencia en eso. Y segundo tema, para hacer ese ejercicio, en vez de utilizar a La Habana como hace Santos, utiliza a Venezuela y habilita como sujeto de derecho internacional a la dictadura narco, cuyo jefe, Maduro, tiene $15 millones por su captura. O sea, todo eso es una simulación para convertir el crimen organizado en política, y algo deberían decir los políticos y los analistas, en vez de que bajo la bandera y la careta de la paz se acepte este tipo de impostura. Doctor Sánchez Berzaín, muy agradecido por Encantado. esta brillante, como siempre, comparecencia.